Muy buenas noches. Esta sesión de una pequeña dosis de economía está dedicada a los 300 legisladores infantiles que participaron en la Cámara de Diputados en el 10º Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017. Especialmente le dedico este análisis a mi pequeña hija Luz María por su brillante participación en dicho parlamento y por atreverse a declamar un fragmento del poema de la Revolución Mexicana Catarino Maravillas ante el secretario de la Educación Pública. Parafraseando a un cantautor catalán multicultural macaco, le digo a los pequeños legisladores: no dejen que este mundo roto estropee sus sonrisas de baby. El 10º Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017 se llevó a cabo en la Ciudad de México entre el 12 y el 18 de febrero del 2017. El Parlamento fue convocado por las siguientes instituciones oficiales: la Cámara de Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a través de las comisiones de Derechos de la Niñez y de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, respectivamente, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Educación Pública, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Parlamento es un espacio para que la niñez mexicana ejerza plenamente su derecho a la participación contenido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y a través de sus opiniones y propuestas sean agentes de cambio, proyectando el interés superior de la niñez en la construcción de una armónica convivencia ciudadana, fortaleciendo la transparencia, el conocimiento y la difusión de principios y valores universales. Para asistir al Parlamento concursaron más de 9,000 niños a nivel nacional y al final dicho Parlamento se integró por 300 legisladoras y legisladores, en total 1 por distrito electoral uninominal. El proceso de elección de las y los alumnos aspirantes a integrar el Parlamento comprendió de 2 etapas. La primera consistió en la elección de una o un representante por escuela o su equivalente en cualquiera de las modalidades escolares de la educación básica. Y la segunda, en la elección de las legisladoras y legisladores infantiles, propietario y suplente, en las convenciones distritales convocadas por las juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, en las cuales participaron todos los representantes escolares previamente registrados. Las atribuciones de las y los legisladores infantiles son las siguientes. Inciso A: representar a los niños y
a las niñas y los niños de su distrito electoral uninominal. Inciso B, participar en el proceso de insaculación, sorteo, para conformar la mesa directiva de las sesiones de trabajo del Parlamento a realizarse en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Inciso C, formar parte de las comisiones del Parlamento y asumir el cargo para el que resulte electo al interior de la misma. Inciso D, expresar sus opiniones, ideas e inquietudes para debatir y llegar a acuerdos, posibles soluciones y recomendaciones que se deben de integrar a la declaratoria. Inciso E, rendir cuentas de su participación en el Parlamento. Inciso F, participar en, por lo menos, 2 eventos en los ámbitos locales o distritales, socializando los resultados de las actividades del Parlamento y promoviendo la participación de sus pares en acciones individuales vinculadas a los mismos. Esto durante el año de vigencia del cargo de las y los legisladores infantiles. Y inciso G, entregar el informe correspondiente a cada acción realizada a la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que le corresponda. Asimismo, el programa de trabajo del 10º Parlamento incluyó labores relacionadas con la práctica legislativa, la construcción democrática de acuerdos y compromisos, así como actividades recreativas y culturales. En este sentido, los parlamentarios infantiles realizaron visitas al Instituto Nacional Electoral, a la Secretaría de la Educación Pública, al Gobierno de la Ciudad de México y a la Residencia Oficial de Los Pinos. Por su parte, su labor parlamentaria consistió en crear 15 comisiones de trabajo sobre temas de violencia, discriminación, familia, educación y salud. Los acuerdos a los que llegaron en sus comisiones respectivas se expusieron en el Pleno de la Cámara de Diputados y se compilaron en la declaratoria del 10º Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017, integrada por 12 apartados con peticiones relativas a distintos derechos, entre las que figuran la creación de un instituto infantil de migrantes mexicanos y un número telefónico nacional para denunciar casos de maltrato infantil. Asimismo, demandaron que haya psicólogos en las escuelas que detecten y atiendan los casos de violencia, que se realicen campañas contra la discriminación, bullying y violencia intrafamiliar, que se proporcione una mayor seguridad y que los niños con discapacidades acudan a escuelas regulares, con inmobiliario y talleres especiales para ellos, entre otras demandas de similar importancia. Finalmente, exigieron que las instituciones convocantes a participar en el Parlamento le den seguimiento a la declaración y a los resolutivos del Parlamento. Sin embargo, lo más aleccionador y gratificante de este Parlamento se presentó el día de la clausura de sus actividades como legisladores. Ese viernes inolvidable, todos escuchábamos, absortos e incrédulos, cómo estos pequeños legisladores infantiles criticaban duramente al gobierno federal, a las autoridades educativas y a todos
los diputados federales. Levantaron la voz para enfatizar que estaban hartos de que la corrupción, pobreza, violencia, desigualdad y la inseguridad les imposibilitara ejercer su derecho a jugar o de salir a la calle. Los pequeños parlamentarios reclamaron con mucho enojo a los diputados federales que no participaron con ellos en sus comisiones, que no les prestaran la debida atención, que muchos de ellos ni siquiera se presentaron en su curul para conocerlos y atendieran sus inquietudes, o que algunos de ellos únicamente se presentaron para tomarse la famosa foto oficial. Sus rostros infantiles mostraban enojo y descontento. Y más aún, varios de ellos lloraron cuando llamaron corruptos y ladrones a nuestros gobernantes, cuando criticaron duramente las políticas racistas establecidas por el gobierno de Donald Trump, cuando exigieron una educación de calidad y más capacitación y salarios para sus maestros, cuando cuestionaron que los políticos viven y trabajan en lugares muy lujosos, cuando criticaron los altos salarios de los funcionarios públicos, mientras que la mayoría de la población vive en la pobreza y con salarios magros, cuando pidieron un alto a la corrupción creciente en nuestro país, cuando exigieron cesar de inmediato a los funcionarios corruptos, cuando pidieron esclarecer la muerte de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, cuando demandaron la gratuidad de la educación, cuando solicitaron más y mejores trabajos de calidad para sus padres y sus familiares, y cuando exigieron a la clase política dejar de velar por sus propios intereses y hacer cumplir los derechos de la infancia. Al finalizar la sesión en el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la mayoría de los adultos que escuchamos sus demandas permanecimos callados y quizá llenos de vergüenza por no tener el valor que sí tuvieron estos pequeños legisladores al exigir el respeto a sus principales derechos establecidos por la UNICEF en la Convención de los Derechos del Niño en 1989. Por lo anterior, lo único que me resta expresar es lo siguiente. Enhorabuena, legisladores infantiles, representantes de toda la República Mexicana. Ustedes son y serán la clase de políticos que nuestro país necesita para superar la crisis moral, educativa, cultural, de valores, económica y financiera por la que estamos atravesando y que evidentemente está disminuyendo el bienestar social y económico de la mayoría de la población mexicana y está haciendo más pobres a los pobres y más ricos a los ricos. Es todo. Gracias por su atención y los invito a ver nuevamente la próxima sesión de una pequeña dosis de economía.